Cuando nosotros vemos situaciones como esta, ¿verdad?, de una pandemia, nosotros, principalmente como cristianos, tenemos tanto la responsabilidad como el privilegio de poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. A eso es a lo que la Biblia le llama tener la mente de Cristo, que podamos nosotros pensar, podamos nosotros interpretar, podamos discernir la vida, las circunstancias de la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es la mente de Cristo. Entonces, cuando vemos nosotros una pandemia, una de las cosas que no sabemos exactamente con exactitud es esto. Lo que sí sabemos con exactitud es que Dios es soberano, y porque Él es soberano quiere decir que está por encima de todo y que está gobernándolo todo. Quiere decir que esta pandemia puede ser que Dios no la haya mandado directamente o la haya permitido. Es ahí donde nosotros no sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos con exactitud es que Dios es soberano, que a Él nada le sorprende y que todo lo que está pasando, Él ya sea lo permitió o lo ordenó, lo mandó. Ahí eso es lo que nosotros no sabemos. Pero entonces, cuando nosotros entendemos eso y vemos, ¿verdad?, lo que es una pandemia, que no es nada, ¿verdad?, que no podemos decir es una bendición de Dios. No podemos decir eso, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que entender es que al Dios mandar o permitir algo así, es parte ya sea de un juicio de Dios o una disciplina de Dios. Tenemos que entender también la diferencia. Juicio es algo más severo, la disciplina es menos severo. ¿Okay? El juicio, por ejemplo, ustedes pueden ver la severidad de un juicio, es como lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Un juicio es como el diluvio. ¿Verdad que todo eso es más terrible que lo que estamos pasando? Entonces, yo, ¿verdad?, en mi opinión personal humana lo veo como una disciplina, en la que en la disciplina el Señor está llamándonos la atención. ¿Okay? Está llamándonos la atención. Es como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, les estamos llamando la atención para que se pongan en serio con lo que están fallando. Estás fallando en hacer tus quehaceres, ahora te voy a disciplinar, te voy a quitar esto, no vas a poder hacer esto, no vas a poder salir, para llamarles la atención y tomen conciencia de lo que están fallando en hacer. Entonces, Dios también, así vemos históricamente a través de la Biblia y a través de la historia en general, que Dios es así como obra. Pero muchas veces nosotros seguimos sin poder ver los propósitos de Dios, sin aprovechar lo que Dios está haciendo. Como por ejemplo, ahorita con la pandemia. Déjenme les enseño cuatro situaciones, ¿ok?, en cuanto a la pandemia. Una, puede ser que algún ser amado suyo esté luchando contra el COVID. Puede ser que ahorita usted tenga algún familiar, alguna amistad muy querido que está luchando, que él tiene el COVID. O puede ser que algún ser amado sobrevivió, lo tuvo, pero ya pasó, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?, que no falleció, no murió, ¿no?, se recuperó. Como también puede ser que algún ser amado falleció a causa del COVID. También puede ser esa situación, ¿verdad? Como también la cuarta es que usted mismo sobrevivió el COVID que le dio y aquí está, gracias a Dios. Aquí está. ¿Okay? Entonces, ahora, aquí están 4 opciones. Si cualquiera de estas opciones se aplica a usted, levante la mano en alto. Cualquiera de estas opciones se aplica a usted, levante la mano en alto. Cualquiera de estas. Todos. Hasta yo también, porque yo tengo varias de esas que se aplican a mí. Varias de ellas se aplican a mí. Entonces, a todos nos ha tocado, a todos nos ha afectado, a todos nos está hablando Dios a través de todo esto.
Y entonces necesitamos nosotros pensar, porque cuando tenemos una situación así, en la que viene una pandemia y una pandemia tiene el potencial de quitar nuestra vida, ¿verdad? Que ese es el potencial que tiene, ese es a lo que le tememos, ese es el terror de la pandemia, que pueda quitarnos la vida. Entonces, cuando esto sucede, de acuerdo a la Biblia, el Señor lo que quiere es que nosotros podamos reflexionar en cuanto a la vida, ¿no? En cuanto a la vida, ya que está en peligro, en mayor peligro mi vida, con una pandemia, Él quiere que reflexionemos en cuanto a la vida. Por eso el mensaje que he preparado lo titulé Una vida bien vivida. Va a ser el mensaje 1, vamos a terminar la próxima semana y recuerden, estos mensajes es para que traigan a su 1. No quiere decir que estos mensajes nomás se aplican a su 1, se aplican a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen la manera de cómo aplicar su palabra a las circunstancias y a la vida de cada persona que la oye, que lo escucha. Yo recuerdo un pastor, en forma hasta de risa lo platica, ¿qué mensaje usó el Señor cuando Él fue quebrantado y le entregó su vida a Cristo? Dice, era un mensaje acerca del diezmo. Cualquiera que podría decir, no, esos mensajes son los que la gente nueva se quiere salir de la iglesia. Y sin embargo, ahí el Señor lo tocó y lo convirtió. Entonces, la palabra de Dios nos dice que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Por eso es que compartimos la palabra de Dios. Pero una vida bien vivida, porque hay una gran diferencia entre vivir una vida bien vivida y nomás existir. Existir a través de las cosas que comúnmente hacemos, trabajamos, comemos, esto y da. La Biblia nos presenta que hay eso, el existir y el vivir. El existir y el vivir. ¿Okay? Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar y a meditar. ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Qué quiere Dios? No, ¿qué quiero yo hacer con mi vida? Porque si usted quiere vivir una vida bien vivida, va a tener todo que comenzar con Dios, no con usted. Siempre que comienzan las cosas con usted, entonces ya va a existir nada más. Pero cuando comienza con Dios, ahí es donde verdaderamente va a poder vivir la vida abundante y feliz que Él nos ofrece. Cuando comienza con Dios, ¿verdad? Es ahí. Entonces, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? Porque hay propósito para la vida, ¿verdad? Hay propósito. Y el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice. Para que la tengan en abundancia. Entonces los propósitos de Dios van más allá de nomás existir. Más allá de nomás sobrevivir. Van más allá los propósitos de Dios. Son para que verdaderamente tengamos una vida abundante, ¿verdad? Ahora, si se fijan ahí, dice, el vivir una vida significativa y con propósito proviene de saber. Estas tres cosas vienen siendo como los pilares que pueden sostener a una vida con propósito, una vida que verdaderamente es significativa, ¿okay? Una vida bien vivida. Estos son los pilares que lo sostienen. Primeramente, el que uno sepa quién es, quién eres. Yo recuerdo cuando no era cristiano, cuando oía eso, yo decía, ay, qué payasada, ¿cómo que quién eres? Pues soy Sergio Armijo y ya, hombre. Pues, ¿qué quieren? ¿Para qué vamos a entrar con payasadas de esto y que lo otro? ¿Por qué? Porque yo era ateo. Y cuando no comienzas con Dios, pues entonces, ¿quién eres? Pues, ay, soy una persona, soy un mexicano, soy esto, soy lo otro. No hay verdaderamente una identidad que vaya más allá de tu nacionalidad o de tu sexo o de tu nombre. No hay más allá, tu identidad.
por lo mismo, ¿verdad? Porque como ateo que era, pues no somos más que un producto de un sistema evolutivo, de la evolución, y por lo tanto, pues no hay ninguna identidad más que tu nombre y tu sexo y tu nacionalidad y punto. Pero una vez que uno viene a Cristo, que ahí fue cuando yo vine a Cristo, ya pude entender lo que verdaderamente era tener una identidad con propósito, con valor. Entonces ya vi que no nomás era Sergio, hermano, ahora soy un discípulo de Jesucristo. ¿Verdad que es muy diferente nomás decir soy Sergio, soy mexicano, soy hombre, a decir soy un discípulo de Jesucristo? Esa es mi identidad. Ahora estoy en Cristo, ahora soy una nueva criatura. Entonces ya mi identidad tuvo valor, tuvo propósito. Cuando hubo esa conversión, hubo propósito. Y luego dice ahí, ¿por qué estás aquí? Aquí habla del propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Como les digo antes, sin Cristo, yo no le veía ningún propósito, pues nada más gozar la vida. Como los corintios decían, goza la vida al máximo, bebe, toma, come y mueres. Ese es el propósito para la vida, nomás existir, sobrevivir, disfrutar de una manera egoísta, y eso es todo lo que es la vida. Pero ese no es un propósito de acuerdo a Dios, porque acuérdense, la pregunta es, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? Y lo que quiere Dios que yo haga con mi vida es de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad, no es de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, porque es mucho más superior lo que Dios quiere a lo que yo pienso y a lo que yo quiero. Aquí me estoy robando mucho. Yo veo los años sin Cristo, todo lo que yo mismo me robé de las bendiciones de Dios después de conocer a Cristo. Es completamente diferente. Por eso es que la Biblia dice, si alguno viene a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¡Qué hermoso! ¡Qué propósito tan grande!, ¿verdad?, que tiene el Señor para la vida de un creyente. Entonces, ese es el otro pilar. Nuestro propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para nuestra vida? ¿A poco Dios me creó, permitió que yo naciera, permitió que yo le conociera? ¿Para qué? ¿Para vivir igual que antes? ¿Creen ustedes que sería, como yo me estaba pensando, sería una vida bien vivida si yo después de conocer a Cristo hubiera seguido viviendo igual que antes? ¿O sería un gran desperdicio de oportunidad? Ya que ahora estoy en Cristo Jesús. Y luego el tercer punto que dice ahí, ¿a dónde vas? O sea, ese es el otro pilar. ¿A dónde vas con tu vida aquí, temporalmente? ¿Y a dónde vas con tu vida en el más allá? ¿Vas aquí a cumplir con los propósitos de Dios? ¿Vas a terminar en la presencia de Dios por una eternidad? ¿O vas a nada más existir y sobrevivir aquí y terminar en un lugar donde la presencia de Dios no se encuentra ahí, que se le llama infierno? Son las tres cosas que deben de estar bien claras en nosotros, en nuestra vida. ¿Okay? Ahora, para ilustrar esto que estamos viendo, quiero usar el ejemplo de un rey. Y para esto viene la pregunta esta, que ustedes están bien preparados ya con los reyes, ¿verdad?, por lo que hemos visto. La pregunta es, ¿quién fue el más grande de los reyes? ¿Quién fue el más grande de los reyes? Y pues para ayudarles, ¿verdad? Como ya hablamos de Saúl, que fue el primer rey de Israel, David y su hijo Salomón. ¿Cuál es el más grande de los reyes? Unos dicen que Salomón, otros dicen que ¿qué? Ok,
que David. ¿Quién les he dicho yo que fue el más grande de los reyes? ¿Ya no se acuerdan? ¿Quién les he dicho yo? Porque se lo repetí. Yo les he estado diciendo que el más grande de los reyes es David. De acuerdo a los historiadores, de acuerdo a los teólogos. ¿Por qué? Han dicho que él ha sido el más grande de los reyes en este sentido. Porque ahorita les voy a sacar el tapete. En este sentido, en el sentido de que fue David el que pudo unir a las 12 tribus de Israel en una sola nación. Fue David el que pudo conquistar a todos los enemigos que procuraban exterminarlos. Fue David el que pudo llevar el reino de Israel a ser el reino más poderoso del mundo, el ejército más poderoso del mundo y la nación más rica del mundo. En ese sentido fue. Pero cuando vemos su vida, ¿verdad que vemos y decimos, ay, David, David? Por eso es que vamos a basarnos ahora no en la opinión de los historiadores, no en la opinión de los teólogos, de los eruditos o de los pastores, ni siquiera en los de Coachella, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que hubo un rey que fue el mejor de todos. Mejor que Saúl, David, Salomón, y etcétera, etcétera. Siguen ustedes, hubo uno. ¿Quién será ese rey? Bueno, déjenme, se los presento, ¿ok? No sé si usted ha leído su historia, ¿verdad? Porque ahorita se supone que estamos leyendo el libro de los reyes, ¿verdad? Para prepararse con los reyes. Ezequías es el rey. Fíjense lo que dice ahí en 2 de Reyes 18, 2 al 7. Dice, Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Nunca hubo otro rey como él en la tierra de Judá, ni antes ni después de su tiempo. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces, de acuerdo al testimonio de Dios, ¿verdad que dice que es el mejor de todos los reyes? Porque no hubo antes ni después de él que hubo otros reyes, nadie se pudo comparar a Ezequías. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros vemos esto, como aquí, si se fijan, les puse 2 de Reyes 18, 2 al 7, pero esto está muy cortito, ¿verdad? No puede ser aquí que haya todos esos versículos ahí, ¿verdad? Es que lo que hice, le corté, le saqué las partes que nos revelan por qué fue exitoso en todo, por qué fue el mejor rey que ha existido. Ahorita les voy a enseñar el pasaje completo para que vean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que luego uno cuando ve esa parte piensa uno, ¿qué fue lo que lo hizo tan exitoso? ¿Qué fue lo que hizo que Ezequías, por testimonio de Dios, dijera que ha sido el mejor antes, durante y después de él? No ha habido otro rey como él. ¿Qué es lo que lo hizo tan exitoso a él? Bueno, vamos a ver, ahora sí se los voy a enseñar completo el pasaje. ¿Okay? Y dice, Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Hizo lo que agradaba a los ojos del Señor. Ezequías confió en el Señor. Nunca hubo otro rey como él en la tierra de Judá, ya sea antes o después de su tiempo. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el Señor le había mandado a Moisés. Así que el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en
todo lo que hizo. ¿No será un gran ejemplo a seguir? Si queremos tener éxito, si queremos que Dios esté con nosotros de esa manera, ¿no sería un gran ejemplo a seguir? ¿No vemos aquí en la vida de Ezequías una vida bien vivida? Ahí es el título del mensaje, una vida bien vivida, porque esa es la voluntad de Dios, que sus hijos vivamos una vida bien vivida, una vida como la de Ezequías, en el sentido de esto, de que nosotros vemos que Ezequías procuraba todos los días. Yo me imagino, y que eso es el reto para nosotros, a levantarnos y decir, Señor, ¿cómo te puedo agradar yo en este día? Que no sea acerca de mí, porque muchas veces nuestras oraciones son acerca de mí. Bendíceme y cuídame, y todo es mi. Pero, Señor, ¿cómo te puedo agradar yo en este día a ti? Porque se trata de ti, no de mí. ¿Cómo yo te puedo agradar? Y vemos, ¿verdad?, que Ezequías, así era su estilo de vida de él, su convicción. Agradar a Dios, no agradarse a sí mismo, no agradar a fulano, a mangano, no, agradar a Dios, aunque no agradara a las personas a su alrededor, que vemos, ¿verdad?, si usted estudia más la historia de él, que muchas de las veces así sucedió. Por agradar a Dios, desagradó a sus consejeros, desagradó a personas que estaban ahí a su alrededor, pero agradó a Dios. Eso es lo que debe ser para nosotros la prioridad y lo más importante. Dice, Ezequías confió en el Señor. ¿Se fijan? Confió en el Señor. Estamos pasando por una tribulación, una prueba de la pandemia. ¿Debemos de confiar en el Señor, sí o no? Siempre el cristiano debe vivir confiando en el Señor. No puede uno decir, bueno, porque esto está pasando tan grave, ahora no confío en el Señor. Y ahorita la tengo bien suave, bien papita, ahora sí puedo confiar en el Señor. No, se tiene uno que confiar. Como por ejemplo, nomás uno de los ejemplos de cómo Ezequías confió en el Señor, en algo que es todavía superior a lo que estamos nosotros pasando. Le llegó al rey Ezequías la información de que Asiria se estaba preparando para venir a atacarlos y conquistarlos. Y sabían que esa nación asiria tenía un ejército más poderoso que ellos, tenían un más número de guerreros y que lo más seguro es que los iban a conquistar. Entonces sus consejeros dijeron, Ezequías, tenemos que hacer una alianza con Egipto para que venga Egipto y nos ayude. Pero una vez que hacen una alianza con Egipto, quedan como siervos de Egipto. Ahora tienen ellos que estar pagando ciertas cosas. El faraón les diría, ok, si tú quieres que yo te ayude, entonces tú vas a ser mi siervo de esta y de esta y de esta manera. Y Ezequías decía, no, nosotros somos siervos únicamente del Señor. Y no vamos a confiar ni en carros, ni en caballos, más en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Y cómo creen que lo vieron? ¡Qué fanático! Mira nomás, con esta situación tan tremenda que tenemos y está pidiéndonos que confiemos en Dios, cuando la lógica claramente nos dice que nos van a ganar, nos van a conquistar, nos van a matar, nos van a destruir a nuestras familias. No, hay que hacer algo por destituir a Ezequías, está loco ya. Es de esos religiosos fanáticos que tienen más la cabeza puesta en el cielo que en la tierra. Y sin embargo, él se mantuvo firme, dijo no, no y no. El Señor está con nosotros y por nosotros. ¿Y qué pasó? Ganaron, no los conquistaron. Porque él confió en el Señor. Él confió en el Señor y ganaron. Entonces, así es en todo. Porque nomás pónganse a pensar ustedes, ¿qué circunstancia es peor? ¿La que estaban pasando el pueblo de Israel
con la eminente ataque de Asiria o nosotros con la pandemia? ¿Cuál es peor? Nomás póngase a pensar. Si pensamos bien, centrados, vamos a decir, no, pues no se compara. El que escuchemos que está una nación más poderosa que la nuestra a las puertas por atacarnos y destruirnos y esclavizarnos y matarnos y todo esto. Claro que yo prefiero el COVID que eso, 1000 veces. Y sin embargo, vemos aquí al rey Ezequías confiando en el Señor. Y aquí lo que dice la Biblia, que él confió en el Señor. Y luego que dice ahí más, dice que permaneció fiel al Señor. ¿Qué quiere decir por fiel? Quiere decir que fue consistente en su fe. Es lo que significa ser fiel. Es consistente. O sea que siempre decidió por la fe, por confiar en Dios, por hacer la voluntad de Dios. Siempre. En todas las situaciones. Porque se imaginan como rey, ¿cuántas cosas no tenía que estar decidiendo él? ¿Se imaginan ustedes? Y siempre fiel a Dios. Fiel a la voluntad del Señor. Fiel a la voluntad del Señor. Fiel, dice que fue fiel. Y luego que dice, y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. O sea que se ponía a analizar bien la palabra de Dios, a meditarla, a estudiarla, a ver, porque yo quiero obedecer a Dios, quiero entender el mandamiento, qué es lo que verdaderamente el Señor quiere que yo haga. Y una vez que cuidadosamente él discernía lo que era la voluntad de Dios a través de ese mandamiento, él lo obedecía, lo vivía. Y es por eso, ¿verdad?, que dice aquí que el Señor estaba con él. El Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. En todo lo que hizo. Por eso les digo, ¿no es un gran ejemplo para nosotros a seguir? Ahora, a todos nos va a pasar lo mismo que le pasó a Ezequías, a todos. O sea, que llegó el momento en que estuvo en el lecho de muerte. Quiere decir que estuvo en su cama agonizando. ¿Verdad que a todos nos va a pasar eso? ¿Sabemos cuándo va a ser eso? No sabemos, ¿verdad? Cuándo nosotros vayamos a estar debatiéndonos entre la vida y la muerte. Y verdad que yo he sabido hasta de personas que no creen en Dios, que cuando están en esa situación, hasta oran. Oran. Con más razón nosotros, ¿verdad? Usted ha estado bien enfermo y verdad que ha orado a Dios. Y verdad que su oración ha sido un poco mejor, más espiritual, con más pasión que regularmente. Y especialmente cuando ora por la comida. Entonces yo te pido que la bendiga. Amén. Entonces, llegó ese momento para Ezequías. ¿Okay? Ahora, ¿verdad que cuando nosotros enfermamos no sabemos con seguridad si vamos a morir o vamos a sobrevivir? ¿Verdad que no sabemos? Y siempre por eso oramos, porque tenemos la esperanza de seguir viviendo. Tenemos el deseo de seguir viviendo. Bueno, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en Isaías. ¿Okay? Dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y no era de COVID, o quién sabe. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo porque Dios ya le había hablado al profeta y le había dicho, ve y dale este mensaje al rey, porque era un rey, tenía que prepararse, y le dice, esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Fíjense, o sea que ya el profeta de parte de Dios le está asegurando que ya estuvo contigo. Ahora sí, a colgar los tenis. Ya no vas a seguir viviendo. Y como era el rey, le dice, pon todas las cosas que tienes que poner en orden.
Quien vaya a tomar tu lugar, decide cuál de tus hijos va a tomar el lugar y dale instrucciones y todo lo que necesitas hacer, hazlo porque de esta no vas a salir. De esta no vas a salir. Sin embargo, Ezequías, pues igual que cualquiera de nosotros, oramos, ¿verdad? Decimos, ay Señor, por favor, sácame de esta y hasta decir, yo te prometo que ahora sí, esto y esto y esto y lo otro, y ahora sí, esto y esto y lo otro. ¿Y qué es lo que más común que pasa? Que el Señor nos saca y decimos, ya no lo conectamos con Dios. El que nos haya sacado, decimos, qué buen médico, qué buena medicina me dieron, ¿verdad? Ese tratamiento, y ya por lo tanto, pues yo no le debo nada a Dios porque pues fue el médico, fue la medicina, fue el hospital, fue esto, fue lo otro, así es que ya me olvido de la promesa. Eso era un decir nada más. Pero Ezequías oró. Y fíjense cómo ora, dice, cuando Ezequías oyó el mensaje, ¿verdad?, que le trajo el profeta Isaías, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Fíjense lo que oró, dijo, Dios, por favor, te ruego, recuerda cómo he vivido fielmente en tu presencia, he vivido con un corazón totalmente tuyo, has visto cómo he vivido, el bien que he hecho. Y sí, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la historia, hizo, de todos los reyes es el que más bien le hizo al pueblo. Más bien. Y entonces él ahí está pidiéndole al Señor más vida, ¿ok? Más vida. Pero él no está diciendo, y ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí voy a... No, fíjense los argumentos que está usando. Él está usando porque sí he vivido así, porque sí he hecho todo, porque sí. ¿Se fijan los argumentos de él? Qué diferentes a los argumentos más comunes que nosotros tenemos para pedirle al Señor que no me quites la vida. ¿Y cómo creen que le respondió Dios? Ahora, aquí es donde tenemos que ver, ¿verdad? Como al principio les dije, Dios es soberano. Quiere decir que Él está en control de todo y Él es el que tiene la última palabra en todo. ¿Ok? Porque luego podemos decir nosotros, no, pero Dios dice que nuestros días están contados y que ahí llega y punto, ahí ya debe ser. Entonces, si ya Dios en sus planes tenía que para tal día Ezequías iba a morir, pues ya no puede ir en contra de su voluntad. Ya tiene que cumplir de que ahí muera. Sin embargo, vemos, ¿verdad? Dios en su soberanía dice, he escuchado tu oración, Dios le está diciendo a Ezequías, y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y le dijo, para que tengas una quinceañera. 15 años más de vida. Fíjense nomás, por eso se veía bien contento ahí el rey. Ay, ay, ay. 15 años más de vida. ¿Se fijan? Por eso, viendo, ¿verdad?, lo que hizo Ezequías, en realidad le estaba pidiendo a Dios que lo dejara vivir más. Y le dijo, es más, evalúa mi vida para ver exactamente si merezco continuar viviendo o no merezco continuar viviendo. Y en una evaluación, ¿verdad? Como ve ahí, ¿cómo está mi vida? ¿Está excelente? ¿Está buena, satisfactoria? ¿O necesita mejorar mi vida? ¿Cómo está? ¿Qué creen ustedes que en una escala de evaluación el Señor vio cómo estaba la vida de Ezequías? Excelente. Estaba excelente su vida. Ahora, no hay perfección para el humano, pero sí hay excelencia. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. No pide perfección, porque nadie puede ser perfecto. Eso nomás fue Cristo, de alguien que haya vivido como humano en esta tierra, nada más Él. Pero excelencia sí pide de nosotros el Señor. Excelencia. Y vemos que eso fue la vida
de Ezequías. Fue una vida excelente. Entonces, si usted estuviera así debatiéndose entre la vida y la muerte, usted haría eso con Dios y usted le diría, mira mi vida. O le diría, ni veas mi vida. Se diga, mira mi vida, mira mi corazón, porque él decía, mira mi corazón, ve mi fidelidad, ve mi motivación, que todo lo hice por honrarte a ti, todo lo hice por agradarte a ti. Mira mi corazón, mis motivaciones, míralo. ¿Podría usted decirle eso? Mira mi fidelidad, Señor. No permitas que yo muera. Yo quiero seguir viviendo. Mira mi fidelidad, cómo te he seguido como un discípulo. Sigue a su maestro, procurando ser igual que él, conociendo lo que él conoce, viviendo lo que él vive. Mira mi vida. ¿Y qué dice? Mira el bien que he hecho. Mira, Señor, el bien que yo he hecho a todas las almas que les he compartido el Evangelio. Mira las personas que he ayudado, a las que he aconsejado, mira todo el bien que yo he hecho. ¿Cómo la ve? ¿Usaría usted esos argumentos con el Señor? Ahora, déjenme les algunas preguntas, ¿verdad?, que son importantes. La primera, si Dios le pide que le dé razones por las que debería permitirle vivir 15 años más, ¿qué razones le daría a usted? ¿Qué razones le daría si dijera, ok, convénceme, tú dime, ¿por qué te debo de dejar vivir más? Porque miren, de acuerdo a la lógica humana, no de acuerdo a los planes de Dios, a la misericordia de Dios, a la paciencia de Dios, pero si nosotros no podemos darle razones para que me dé más vida, pues entonces lógicamente pues que me la quite. Si no tengo propósitos para vivir para Dios, si no estoy cumpliendo con sus propósitos, si soy un cero a la izquierda en el sistema de Dios, pues entonces muy bien me la puede quitar la vida, ¿verdad? Muy bien me la puede quitar. Entonces, hay que pensar, ¿cuáles serían esas razones? Porque el rey Ezequías sí le dio razones. Le dijo, mira mi vida, mira mi corazón, mira mi fidelidad, mira el bien que yo he hecho. Mira mi sinceridad, mira, y sí le dio razones por las cuales, ¿verdad?, él pedía más años de vida. Ahora, otra pregunta. Si Dios revisara los últimos 15 años de tu vida, ¿estaría Dios ansioso por darte 15 años más? Si Él se pone a analizar los últimos 15 años de tu vida, diría, wow, no, te mereces otros 15, vámonos. ¿O qué diría? ¿Quieres otros 15 para vivirlos así? ¿Quieres otros 15? Porque miren, como les decía, tenemos que entender, por lo que dice la Biblia, acuérdense ustedes lo que Pablo le dijo a los de la iglesia de Corinto. Les dijo, miren, hay algunos de ustedes que están débiles, hay algunos de ustedes que están enfermos y hay algunos de ustedes que ya murieron. ¿Por qué era? Porque su vida no estaba siendo bien vivida. No estaban viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios, estaban al contrario. Cuando no vivimos de acuerdo a los propósitos de Dios, en realidad deshonramos a Dios, traemos mal nombre al nombre de Cristo, al cristianismo, traemos descrédito a su iglesia, cuando no vivimos de acuerdo a su voluntad. Y por eso venía la disciplina de Dios, y dijo, por eso es que hay algunos débiles, otros ya enfermos y otros ya me los llevé a casa. Porque están estorbando nomás con su vida.
Entonces, ¿para qué les voy a dar 15 años más de vida? ¿Para qué? Entonces, si Dios revisara los últimos 15 años de su vida, ¿estaría Dios ansioso por darle más vida? Y sin embargo, nosotros vemos, ¿verdad?, que podemos estar viviendo, fallándole a Dios, y el Señor en su misericordia dice, te voy a dejar que sigas viviendo. Porque como por ejemplo, una de las preguntas que puse, que si hay sobrevivientes del COVID, ¿sí? Usted puede ser un sobreviviente que le dio el COVID, ¿verdad? No puede verse algo similar como Ezequías, que el Señor le dijo, te voy a dejar que sigas viviendo. Te voy a dejar que sigas viviendo. O sea, la pregunta es, ¿podría Dios encontrar razones para extender tu vida? ¿Qué cree usted? Piénselo. Que el Señor le diga, dame razones, yo quiero, yo soy un Dios misericordioso, dame razones para extenderte la vida, dame razones. Ahora, si el Señor le permite, le dice, mira, si te dice, aún aunque no me hayas dado ninguna razón, aún aunque yo haya visto los últimos 15 años de tu vida y no me das razón para extenderte la vida, te la voy a extender. Porque soy un Dios bueno, soy un Dios misericordioso y no voy a permitir que mueras, te voy a dejar que te recuperes y sigas viviendo. Ahora, si esa es la situación, ahí está una pregunta también, otra pregunta para esa situación. Y la pregunta es, ¿está dispuesto a usar el resto de su vida, su energía, sus talentos, su tiempo y sus tesoros de la manera que Dios planeó que los usara? O sea, que use todo lo que Dios le dio para Él, para su honra, para su gloria, para su servicio a Él. ¿Está usted dispuesto? Porque si Dios le está dando esa oportunidad, es para que viva una vida que honre a Dios, una vida que represente que se trata de Dios, no de usted. Una vida bien vivida que Dios quiere. Dice, te estoy dando oportunidad que sigas viviendo, porque quiero que vivas una vida bien vivida, porque es así, es como tú vas a ser luz para los perdidos. Así vas a ser tú un ejemplo. A mí personas que no son cristianos me han dicho, pastor, mire, a fulano, a mangano, yo no les creo que sean cristianos. A fulano yo sé que ese sí es un verdadero cristiano. Ellos pueden discernir a veces entre quién es un verdadero cristiano y quién no es un verdadero cristiano. Que puedan estar bien, puedan estar mal, solamente Dios sabe, ¿verdad? Eso, pero de que podamos dar un mal nombre al cristianismo, no podemos dar, ¿verdad? Y entonces, ¿está usted dispuesto? ¿Por qué le dio 15 años más a Ezequías? Fíjense, dice, Dios le dio a Ezequías 15 años más porque había aprovechado al máximo sus años anteriores. No perdió el tiempo, él era un buen mayordomo. De lo que el Señor le había confiado, él fue un buen mayordomo. ¿Ok? Entonces, por eso es que le dio 15 años más, aprovechó al máximo la vida. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Está usted aprovechando al máximo la vida? ¿Está usted viviendo o está nada más existiendo, sobreviviendo? Esto es algo que es bien importante, que nosotros podamos establecer, evaluarnos. Bien importante que lo podamos hacer. Por eso es que le dio 15 años más. Y es así como el apóstol Pablo también vemos nosotros que es otro de los ejemplos de vivir una vida bien vivida después de su conversión. Y él mismo lo dijo ahí, como dice ahí, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y él mismo escribió ahí en Efesios cómo debemos de vivir, nos dijo. Porque él pudo ver que había dos sistemas completamente diferentes
de vivir. Y por eso dice allí en Efesios 5 del 15 al 7, así que tengan cuidado de cómo viven. Fíjense, la palabra de Dios nos está diciendo, tengan cuidado, no hay que nada más al trochimoche vivir, no, tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, porque dice, tengan cuidado porque o sea van a vivir como necios o van a vivir como sabios. Y acuérdense, la palabra sabio no quiere decir que estoy lleno de información, que tuve mucha educación y tengo mucho conocimiento, no. Bíblicamente, la palabra sabio es la persona que lo que conoce de Dios, de su palabra, de la verdad de Dios, lo obedece, lo vive. Entonces es una persona sabia, porque está obedeciendo a Dios. Y el necio es lo contrario, es la persona que sabe la voluntad de Dios, sabe cómo tiene que vivir, lo que Dios pide de él, pero no lo hace, no lo obedece. Sigue sus propios deseos, sus propias emociones, sus propias pasiones, sus propios planes, todo. Entonces, ese es un necio. Y aquí nos está diciendo, no, tengan cuidado, no vivan como necios, sino como sabios, como sabios. Y luego en el versículo 16 nos da más ejemplos de cómo vivir como sabios. Dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Estamos viviendo tiempos muy malos. Aprovechen. Ahora, ¿estamos viviendo tiempos malos? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Olvidarnos de hacer la voluntad de Dios y de tratar de hacer el bien y tratar de ganar almas para que... Tenemos que olvidarnos de todo eso porque está la cosa bien fea. Entonces es acerca de mí o es acerca de Dios. Porque cuando vemos aquí que el apóstol Pablo dice, aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Los tiempos que ellos estaban viviendo, no por nada dice aquí Pablo que eran malos, eran peores que los nuestros ahorita, porque estaban sufriendo persecución los cristianos. Y díganme ustedes qué es peor, esa clase de persecución que sufrían los cristianos en ese tiempo o la pandemia del COVID. ¿Qué es peor? Díganme. Sí, tenemos que reafirmarlo. Que no se compara. No se compara. Que le dé el flu del COVID a que lo echen al circo romano con leones, con osos, con sus hijos. Que usted vea cómo primeramente ellos son devorados, sus hijos, y luego usted. ¿Cómo se va a poder comparar? Entonces, y aún así, el apóstol Pablo no se pone de víctima y decir, cuidado, no, le dice, hagan el bien, aprovechen las oportunidades que tienen para hacer el bien. Estamos viviendo días bien malos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cómo debemos de vivir. Y las mejores cosas que nosotros podemos hacer en días malos, en días buenos, ¿verdad? Es amar a Dios, amar al prójimo, a las personas a nuestro alrededor y compartir a Jesucristo. Es lo mejor que podemos hacer. Ese es el mejor bien que podemos hacer. Aprender verdaderamente a cómo crecer, en conocer y amar a Dios, para poder así amar al prójimo y poder así estar dispuesto a compartir el evangelio con ellos. Ahora, ese es el versículo 16. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros no procuramos discernir, descubrir la voluntad de Dios para mi vida, sus propósitos para mi vida, voy a vivir tontamente. Ese es el sistema del mundo que no tiene en cuenta a Dios en su vida, su palabra, su voluntad. Voy a vivir tontamente. Y muchas veces puede ser que uno así esté viviendo a pesar
de haber nacido de nuevo. Y es por eso que a veces el mundo nos ve y dice, es un hipócrita, ¿no? La única diferencia que hay entre él y yo es que él usa la Biblia de desodorante. Va a la iglesia y ya. Es toda la diferencia, pero en cuanto al estilo de vivir, la manera de pensar, de verdad, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces, procuren entender, porque cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios específica para mi vida, porque, hermanos, existe lo que es la voluntad general de Dios para todos los cristianos y existe la voluntad específica de Dios para mi vida. Específica para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios específica para mi vida? Entonces dice ahí la palabra de Dios que debemos de procurar entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Okay? Ya en el próximo mensaje les voy a explicar lo que el Señor nos dice, ¿verdad? En forma general sobre los propósitos de Dios para la vida de sus hijos, de los creyentes. Para que así podamos ver qué propósitos estoy viviendo, qué no estoy viviendo, cuáles no, y entonces poder hacer reajustes en nuestra vida y verdaderamente vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, no a los nuestros. Entonces, en este pasaje de Efesios 5, del 15 al 17, hay 5 cosas, ¿verdad? Fijan, ahí en ese cuadro que les presento dice, el verdadero éxito está en hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo, porque hacía la voluntad de Dios. Vivía para Dios, no vivía para él. Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y seguir a su Dios en obediencia. Así es como vivió él. Entonces, ¿estás haciendo estas 5 cosas actualmente? Ahorita estás viviendo de acuerdo a como nos dice aquí la palabra de Dios que Dios quiere que vivamos. La primera cosa que vimos, ¿verdad? ¿Has tenido cuidado con tu forma de vivir? ¿Has tenido cuidado con tu forma de vivir? ¿Verdaderamente analizas bien tu manera de vivir? Y cuando te das cuenta que algo está mal, verdaderamente haces ajustes, te arrepientes, pide al Señor que te perdone, que te dé de su poder para poder superar esto, para poder hacer esto. Estás viviendo sabiamente, que tú estás aprendiendo lo que aprendiste de la palabra de Dios, lo estoy viviendo. Y no que vengo a la iglesia, aprendo durante la semana, oigo mensajes, aprendo, pero no obedezco a Dios. Me conformo con información buena, bíblica, y eso es todo. ¿Estás aprovechando tu tiempo al máximo? ¿Lo estás aprovechando al máximo para hacer el bien al prójimo? ¿O todo el tiempo nomás se trata de mí? Se trata de mí, yo quiero el tiempo para comodidad, quiero el tiempo para diversión, quiero el tiempo para placeres, quiero el tiempo para... ¿Estás aprovechándolo al máximo? ¿Estás aprovechando todas las oportunidades para hacer el bien, ya que estamos viviendo días malos? Estas son 4 de las 5 cosas que nos dice ese pasaje que debemos estar nosotros considerando. ¿Estás asegurándote de saber lo que Dios quiere que hagas con tu vida? ¿Sí? ¿Estás asegurándote? ¿Sí sabes lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida? ¿Quién es el creador de todo? ¿Quién es el creador de todo? ¿Quién dice la Escritura que es el creador y que sustenta todo con el poder de su palabra? Dios. Pero también, ¿quién dice en Colosenses que es ese Dios? Jesucristo. A Jesucristo lo pone como el creador de todo y el sustentador de todo.
Así es como lo pone Colosenses 1:16. Y así dice en la segunda parte de ese versículo, dice, todo fue creado por medio de Jesucristo y todo encuentra su propósito en Él. Todo encuentra su propósito en Él. Por eso es que si usted quiere vivir una vida verdaderamente con propósito de Dios, tiene que comenzar con Jesucristo. Con Jesucristo como su Salvador de su vida, como el Señor de su vida. Ahí es el inicio de vivir esta clase de vida que he estado presentándoles y que fue un ejemplo, Ezequías, de cómo el Señor quiere que vivamos esa vida. Comienza con Jesucristo. Porque miren, hermanos, estos son propósitos falsos del mundo, de la carne. El propósito de tu vida es mucho más grande que tu propia realización personal, tu paz mental o incluso tu felicidad. ¿Qué es lo que muchas veces personas piensan? No, el propósito para mi vida es mi realización, que yo pueda llegar a ser un médico, que yo pueda tener un título, que yo pueda terminar una maestría, un doctorado, algo. Esa es mi realización. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas personas que han tenido eso como su realización, su meta, llegan a recibir su certificado y dicen, ¿y esto es todo? Todavía me siento vacío. Y ya llegué a esta meta. Va, a ver si más tarde ya me siento mejor. No es así. Los propósitos de Dios, dice, es mucho más grande que su familia, su carrera o incluso sus mayores sueños y ambiciones. Los propósitos de Dios van más allá de todo lo que proviene de la carne, del egoísmo, del humanismo. Va más allá. Si quieres saber por qué fuiste colocado en este planeta, debes comenzar con Dios. Ahí es donde comienza todo. ¿Por qué? Porque naciste por su propósito. Él tuvo propósitos por el cual te dio a luz, te dio vida, y para sus propósitos, para los propósitos de Dios. ¿Ok? Comienza con Cristo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro con actitud de oración todos. Yo no sé cómo esté su vida, si usted verdaderamente conoce a Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted le ha entregado su vida a Jesucristo para que Él sea su Salvador personal y Señor de su vida. Si no lo ha hecho, no es por casualidad que usted esté aquí en este día y que haya escuchado este mensaje. Es únicamente por la misericordia de Dios y que Dios le quiere dar una vida nueva a usted. Por eso es que ahorita usted tiene la oportunidad de comenzar una vida nueva. ¿Está usted dispuesto de entregarle su vida a Jesucristo? Hágalo allí en oración. Ahí en su mente, en su corazón, vaya a Dios, porque Dios ahí está escuchándolo. Dígale, así como escuchó a Ezequías, así lo escucha usted. Dígale, Dios, perdóname, reconozco que he vivido una vida egoísta, una vida sin tenerte en cuenta a ti, sin tener en cuenta tu voluntad. He abusado de tu paciencia, de tu bondad. Pero gracias por hacerme ver quién soy yo y cómo estoy yo, mi condición espiritual y lo que tú quieres y puedes hacer en mi vida. Me arrepiento y ahora por fe yo te pido que tú seas mi Salvador. Yo sé que no hay nadie más que me pueda salvar más que tú, porque tú eres el creador y sustentador de esta vida, de este universo, y para eso viniste y te hiciste humano para pagar por mi pecado. Te recibo por fe como mi Salvador personal, mío, y también como mi nuevo Señor. Ya no quiero yo dirigir mi vida, quiero que tú la dirijas, Señor. Que tu voluntad sea hecha en mi vida, no la mía.
Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Así mientras oran, si usted acaba de hacer esta oración de entregarle su vida a Jesucristo, ahí levante su mano donde está en señal de que acaba de hacer un compromiso de entrega a Jesucristo y de seguirle a Él como su Salvador y Señor. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración ahí donde está? Levante su mano en alto y la baja. La levanta y la baja. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Levantando su mano, ¿habrá alguien? Levántela en alto y la baja. Si usted siente un conflicto interior ahí en su conciencia, en su mente, en su corazón, es que Dios le está llamando. No pelee contra Dios, no luche contra Dios, porque siempre va a salir perdiendo. Mejor ríndase. Y cuando nos rendimos a Dios, Él quebranta nuestro corazón y nos da un corazón nuevo. Un corazón que está dispuesto a obedecerlo y a ser sensitivo a su voz. ¿Habrá alguien levantando su mano y dice, sí, yo le entrego mi vida a Jesucristo para que Él sea mi Salvador y el nuevo Señor de mi vida? ¿Alguien más antes de despedirnos en oración? Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu paciencia que tú tienes para con nosotros los pecadores, que sabemos, Señor, que abusamos de tu gracia, abusamos de tu paciencia, pero, Señor, también, Señor, sabemos que tu paciencia tiene límites y que algún día, Señor, tú abandonarás a aquellos que han permanecido vez tras vez endureciendo su corazón, su voluntad para contigo, y pueden llegar al punto de ya no ser sensitivos a tu voz y a tu llamado. Pedimos, Señor, para que si hay alguien que necesita de quebrantarse delante de ti, Señor, que lo pueda hacer, porque sabemos que tú perdonas y salvas donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en la iglesia, en el carro, donde quiera. A un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas, Señor. Gracias pues, Señor, te damos por todo esto y te lo pedimos únicamente para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.